Es importante, para que no te fastidies mucho, te voy a hablar de hombres que desarrollaron el sentido de la fe para salir un poquito de aquí. Te voy a enseñar un poquito aquí, en el libro de Hebreos, en donde dice la palabra de Dios que muchos hombres alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, donde desarrollaron, o sea, Dios los trató, Dios los instruyó, los preparó para una obra que tienen encomendada. Todos tenemos una obra encomendada. Y aquí me voy a brincar a este libro de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6, pues porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. El principio de la fe. Aquí en el versículo 24, mis hermanos, desde el 23 dice así: por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón, su fe en el mundo invisible, el sentido de la fe, pero fue trabajado por el Señor. Moisés tuvo un trato, tuvo una relación, un propósito el Señor con Moisés, así como lo está teniendo con Pedro aquí en la pesca milagrosa. Aquí también, sí, dice que Moisés, por medio de la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Decisiones difíciles para tomar, pero si se toma en el poder y en la dirección y en la sabiduría de nuestro Dios, por medio del conocimiento de nuestro Dios, el hombre obedece. Moisés aquí mostró fe cuando dejó que Dios tratara, ¿sí?, y el mismo Dios de Israel trazara su destino, en vez de dejar que Faraón trazara el destino de Moisés. Dios ya comenzó a trabajar con Moisés desde pequeño, es más, desde antes de la fundación del mundo estaba el plan. Y para no usar más tiempo, me voy a ir directo, donde Dios es el que tiene que trazar, el Dios invisible, que por medio del sacrificio de Jesucristo le podemos conocer. Dios es el Señor el que debe de trazar nuestro destino, como lo trazó en la vida de Moisés. Moisés no trazó su vida a Faraón, ¿sí?, no dejó que Faraón lo hiciera. Y ese es el que debe de trazar nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros como iglesia que no sea el mundo quien trace nuestras vidas, quien guíe nuestras vidas, quien nos haga. Mira, acá está. Aquí vamos a ver si tengo este texto. Aquí este texto lo voy a buscar en la Biblia. Mire cómo dice Romanos capítulo 12. Vamos a ver, Romanos
capítulo 12, versículo 1 al 2. Mire bien cómo dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santidad, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. En otras palabras, no permitas que el mundo te dé su forma y que el mundo sea el que trace tu destino. Es lo que está diciendo aquí. ¿Con qué propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Moisés no permitió que Faraón le trazara su vida, ni Egipto le trazara su vida, sino que el Dios de toda gloria fue el que trazó la vida de Moisés. Por eso aquí nos está diciendo que no dejemos que el mundo, ¿sí?, nos transforme, ¿sí?, que nos dé su forma. No permitas que el mundo te dé su forma, ¿sí? Por eso Moisés escogió antes, fíjese, escogió, aprobó lo mejor. Inteligencia espiritual, aprobar lo mejor. Y él aprobó, escogió antes ser maltratado, antes ser maltratado. O sea, esta decisión que tomó Moisés tuvo consecuencia, pero se tenía que tomar ese camino, porque Moisés también tenía que crecer en fe, tenía que conocer a su Dios, tiene que haber una relación personal. Escogió ser maltratado. Moisés sabía que hacer las cosas a la manera de Dios significaba ser maltratado. Y todo esto nosotros tenemos que estar convencidos de que como hijos de Dios, como hijos del reino de Dios, como hijos de luz, como hijos del Altísimo, estaremos en contra de la corriente del mundo que nos va a maltratar. Estaremos en contra de la corriente también de los deseos de la carne, en contra de las tentaciones. Estaremos en contra de las acechanzas del diablo. Pero necesitamos desarrollar la fe, el sentido de la fe, el mundo espiritual, como aquí Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino. Así que aquí Moisés dice que en vez de gozar, de deleitarse en los deleites temporales del pecado, él escogió ser maltratado. ¿Sí? El pecado, hermanos, el pecado tiene consecuencias. Pero Moisés el pecado lo vio como algo pasajero, como algo temporal, como algo que va a pasar, como algo que no vale la pena estacionarse en los deleites del pecado que son temporales. Pero él lo hizo por medio de la fe. Él vivió la vida como creyente en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, como pueblo de Dios, como hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Así Moisés vivió conforme a la palabra de Dios. Por eso, él los deleites temporales del pecado, dijo, son pasajeros. Incluso, aunque el deleite temporal del pecado dure toda nuestra vida terrenal, aún así es temporal.
el pecado destructor, el pecado que destruye. Aquí, ese pecado, hermanos, que destruye, Pablo le conoce como el aguijón de la muerte. El aguijón es una punta, algo puntiagudo que se usaba para acelerar el paso y el caminar de los bueyes. Pero ese aguijón daña, corta, como si fuera un puñal. Y así es el pecado. Allá en 1 Corintios 15:56, Pablo habla del aguijón de la muerte. Es que el pecado, día con día, el que lo practica lo va matando. Poco a poco lo va destruyendo. Como lo era, ¿sí?, el pecado, una figura de la lepra también en el Antiguo Testamento. Una enfermedad incurable para el hombre. Solo Dios lo podía curar, el pecado. Por eso es importante la fe, la verdadera fe. Es importante venir a Jesucristo nuestro Señor. Ser pobre en espíritu y reconocer como Pedro lo reconoció. Y como muchos siervos de Dios lo han reconocido en la Biblia. Acerquémonos entonces a la cruz del Calvario arrepentido de nuestros pecados. Porque si no, la lepra espiritual, el pecado que es el aguijón de la muerte, va a destruir nuestras vidas, nos va a mantener lejos de Dios. Esa es la división que existirá por toda la eternidad. El hombre condenado eternamente al lago que arde con fuego y azufre. Ya hay solución a ese problema. Ya ha sido sacado a luz la inmortalidad por el Evangelio, por la obra de Cristo Jesús. Pero es por medio de la fe, ese sentido que tenemos que desarrollar al pasar por el sacrificio de Jesucristo y luego tener una vida cristiana, pero con un sentido de la fe para discernir y para vivir en el mundo espiritual, en el mundo invisible, como Pedro creyó aquí, en ese gran milagro. Señor, en tu palabra echaré yo la red. Está todo en contra de mis expectativas, Señor. Toda la noche he tratado de hacer algo, no he podido hacer nada. ¿Cuál será tu reacción cuando venga el día malo? Cuando todo ande mal. Cuando no haya esperanza de nada. ¿Cuál será tu fe? ¿Qué clase de fe tienes? ¿O permites que el Señor trabaje en tu vida? Primeramente viniendo y diciendo: Señor, no te puedo ofrecer nada. Ningún bien espiritual tengo yo, Señor. Solo pecado, soy pecador. Necesito de tu ayuda, necesito de tu misericordia, necesito de tu toque del Espíritu Santo que me convenza de mi pecado, que me convenza, Señor, de mi culpabilidad, que yo soy culpable por mi pecado, para acudir a ti, de esta enfermedad incurable del pecado. El aguijón de la muerte. ¿Quién te puede salvar de esta enfermedad espiritual llamado pecado? ¿Quién podía salvar a los leprosos en el Antiguo Testamento? Nadie. Solo el Dios de Israel podía limpiar a los leprosos. Esa enfermedad que corrompe, que mata, que condena, que te aleja de la sociedad del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver entonces aquí a Moisés claramente
que por la fe él dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea, los ojos naturales de Moisés podían ver el peligro, los ojos naturales de la vida física, de la vida real, podían ver el peligro en Faraón. Y entendió el peligro de quedarse cerca de Egipto. Sin embargo, sus ojos de la fe, ese sentido que Dios quiere que desarrollemos como el que le está desarrollando a Pedro aquí en la pesca milagrosa, ¿sí? De que también, ¿sí?, ese ojo de la fe podamos ver lo invisible. Suena algo contradictorio. Ver lo invisible, ver de lo que no se ve. Sin embargo, aquí, hermanos, Moisés entendió que Dios, el Creador, era grande, muy grande. Y aunque Faraón estaba enojado, Moisés mostró fe y rehusó. ¿Sí? Él rehusó. Por eso, la fe es la certeza de lo que se espera, lo que en tu palabra, Señor, echaré la red. Sí, así como nuestra vida física es el sentido que nos da la convicción del mundo material. ¿Sí? La vista física. Tengo la vista física en esta lámpara y estoy convencido que es una lámpara porque lo toco y lo veo. El sentido físico que me da convicción del mundo material. Ahora la fe ahora en el mundo espiritual es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. El invisible mundo espiritual que no lo puede ver el hombre natural. El hombre natural sin Cristo y sin Dios no puede ver ese mundo espiritual. Inclusive algunos que ya son creyentes, porque no permiten que Dios por medio de Jesucristo trabaje en nuestras vidas. No le permitimos por la rebeldía. ¿Sí? La fe, hermanos, tiene sus evidencias, la fe. Esas evidencias, hermanos, de la fe no lo puedes medir con la vista, no lo puedes medir en un laboratorio, no puedes medir el sentido de la fe de esa forma. Esas evidencias tienen que ser entendidas espiritualmente. No se toca, no se huele, no es materia, no ocupa un lugar en el espacio. Por eso, la fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos naturales. Esa fe va más allá.